Soy Natalie Parker, tengo 28 años y estoy parada en mi pequeño apartamento de Chicago, contemplando una pila de decoraciones de cumpleaños para el gran día de mi padre. Mis manos tiemblan mientras desenredo una guirnalda de luces, no por emoción, sino por temor. Mi hermana vendrá, y su lengua afilada siempre hiere más de lo que espero. Durante mi infancia, solía poner los ojos en blanco ante mi vida tranquila, burlándose de mi aburrido trabajo mientras alardeaba de su éxito glamuroso en el centro de la ciudad. La última vez que nos vimos, se burló. Nunca estarás a la altura, y yo me lo tragué para mantener la paz. Ahora me preparo para algo peor. Ya puedo imaginarla entrando con aires de suficiencia, lista para humillarme delante de todos los que amamos. En el cumpleaños de papá, ella no solo cruzó la línea. Me empujó al suelo, señaló y escupió: tu lugar está en el suelo. La sala estalló en risas. Susurré suavemente: lo entiendo, y me fui en silencio. Semanas después mi teléfono no dejaba de sonar. Mis padres, mi hermana, incluso su marido, todos rogándome que los viera. Pero dejé un solo mensaje, solo 5 palabras cortantes y frías. Mírense al suelo. Si estuvieran en mi situación, ¿se irían en silencio o lucharían en el acto? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar su respuesta. Unas semanas antes del cumpleaños de papá, estaba tomando café en mi modesto apartamento de Chicago, navegando por LinkedIn en mi portátil. No suelo mirar el perfil de mi hermana Diane. Sus publicaciones son una exhibición implacable de autocomplacencia, pero la curiosidad me picó esa mañana. Diane Parker, mi hermana mayor, acababa de compartir una actualización que me golpeó como una bofetada, una foto de ella en una oficina pulcra en el centro de la ciudad con el pie de foto: otro acuerdo de 1 millón de euros cerrado. No todos pueden seguir el ritmo, especialmente aquellos atrapados en trabajos de oficina sin futuro. La puya era inconfundible. Se refería a mí, la empleada de oficina a la que siempre había menospreciado. El estómago se me revolvió, pero seguí navegando, esperando que fuera algo aislado. No lo fue. Otra publicación del mes pasado mostraba a Diane en una glamurosa gala con su marido, Stephen Walsh, sonriendo a su lado. El pie de foto dolió más, rodeada de ganadores, no de aspirantes que creen que archivar papeles es una carrera. Dejé mi taza de café, con la taza fría en las manos. Diane no tenía idea de que yo no era solo una simple oficinista. Durante años había sido una inversora financiera, canalizando silenciosamente cientos de miles de euros en su firma de corretaje de bolsa a través de canales anónimos. Mis inversiones mantenían a flote su empresa durante los tiempos difíciles del mercado, momentos en los que ella se jactaba de haber superado la crisis. Nunca se lo dije a ella ni a nadie, ni siquiera a mi padre, James, quien me crió para valorar el trabajo por encima del protagonismo. Pero las palabras de Diane en LinkedIn, tan públicas y crueles, trajeron de vuelta ese viejo dolor de ser invisible a sus ojos. Durante mi infancia, Diane se burlaba de mis maneras tranquilas, de mi elección de vivir de forma sencilla en nuestro barrio suburbano. Estás desperdiciando tu potencial, decía con la voz llena de lástima. Ahora lo estaba transmitiendo a toda su red. Hice clic para profundizar en el perfil de Diane, mi pulso acelerándose. Un comentario de una amiga de la familia, Margaret, nuestra vecina, apareció. Vaya, Diane, lo estás haciendo genial. Tu hermana debe estar muy orgullosa. La respuesta de Diane hizo que se me apretara la mandíbula. Natalie está demasiado ocupada con su trabajito de escritorio para darse cuenta. Quería gritar. En cambio, me recosté mirando al techo. Recordé una Navidad de hace años, cuando Diane se rió delante de nuestros primos diciendo que nunca llegaría a nada. Lo dejé pasar para que papá estuviera feliz, pero me dolió. Mi madre, Linda, fallecida hacía años, habría odiado vernos así. Las burlas de Diane no eran nuevas, pero airearlas en línea se sentía como una traición. Había sido su salvavidas silencioso, invirtiendo dinero en su empresa para salvar a sus empleados, no a su ego. Sin embargo, ella todavía me veía como menos. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Podía comentar, revelar la verdad sobre mis inversiones y ver a Diane retorcerse. Pero ese no era mi estilo. Había aprendido que su necesidad de superarme provenía de sus propias inseguridades. En cambio, envié un mensaje a mi socio comercial,
Richard Coleman, confirmando nuestro próximo movimiento de inversión. Otro impulso para la empresa de Diane, oculto como siempre. Me dije a mí misma que era por su equipo, no por ella. Pero sus publicaciones seguían corroyéndome. Navegué por más comentarios, algunos de viejos amigos de papá elogiando el éxito de Diane, ajenos a su crueldad. Uno me golpeó con fuerza. Diane, tu familia tiene suerte de tenerte liderando el camino. Liderando. Había estado sosteniendo su empresa durante años. Cerré mi portátil con el pecho apretado. Las publicaciones de Diane no eran solo alardes. Eran un desafío público, retándome a salir de mi sombra. Pero yo no quería jugar su juego. El orgullo de papá por mis elecciones tranquilas significaba más que la aprobación de Diane. Aún así sus burlas se volvían más audaces y con su cumpleaños acercándose, presentí que se gestaba un problema. Cogí mi teléfono para enviarle un mensaje a papá sobre el menú de la fiesta, decidida a centrarme en él. Unas semanas después de ver las venenosas publicaciones de Diane en LinkedIn, me encontré en un elegante restaurante de Chicago. Su tenue iluminación y el tintineo de las copas apenas aliviaban mis nervios. Papá había insistido en una cena familiar para ponerse al día antes de su cumpleaños, y yo había aceptado, esperando mantener las cosas civilizadas. Diane se sentó frente a mí, su vestido de diseñador capturando la luz de las velas, con Steven, su marido, sonriendo a su lado. Papá, siempre el pacificador, intentó dirigir la conversación hacia viejos recuerdos de nuestra infancia en los suburbios. Pero Diane no estaba allí por la nostalgia. Se inclinó hacia adelante, su copa de vino brillando, y fijó sus ojos en mí. Entonces, Natalie, dijo su voz, lo suficientemente aguda como para atravesar el bullicio, ¿todavía esclavizada en ese trabajito de escritorio tuyo? La mesa enmudeció. Agarré mi tenedor, mi cara ardía, pero forcé una sonrisa. Estoy bien, dije suavemente sin querer molestar a papá. La risa de Diane fue fría. Bien. Oh, cariño, eres un fracaso comparada conmigo. Yo cierro tratos de millones de euros mientras tú, ¿qué? ¿Archivas papeles? Steven se rió, animándola, y sentí las miradas de los comensales cercanos sobre nosotros. Quería decirle la verdad, que mis inversiones eran la columna vertebral de su preciada empresa, pero me mordí la lengua. Los hombros de papá se encorvaron, su rostro tenso por la incomodidad. Diane no había terminado. Agitó la mano, desestimando mi silencio. Sabes, algunas personas simplemente están destinadas a vidas pequeñas, dijo lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado la oyera. Quiero decir, mírame. Estoy llevando el nombre de esta familia adelante. Se me apretó el pecho, pero mantuve la mirada en mi plato, negándome a darle la reacción que anhelaba. Papá intentó cambiar de tema, mencionando su trabajo de fontanería, pero Diane lo interrumpió. Oh papá, no aburramos a todos con eso, dijo con un tono que rezumaba condescendencia. Vi el dolor parpadear en sus ojos y me costó todo para no estallar. Luego llegó la cuenta, 400 euros por los extravagantes pedidos de vino y carne de Diane. Se la deslizó a papá con una sonrisa de suficiencia. Tú te encargas de esto, ¿verdad? Es decir, yo pagaría, estoy ahorrando para nuestro nuevo condominio. Steven se rió de nuevo y sentí una oleada de ira. Papá, siempre orgulloso, sacó la billetera, sus manos temblando ligeramente. Quería detenerlo, decirle a Diane que se había pasado de la raya, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Yo lo cubriré, dijo papá en voz baja, su voz tensa. Diane se recostó satisfecha, mientras yo me tragaba mi rabia. Nos había humillado a ambos, ¿y para qué? Para demostrar que era mejor. Mientras el camarero tomaba el pago, Diane se inclinó hacia mí de nuevo. Deberías agradecerme por mostrarte cómo se ve el éxito real, susurró sus palabras como una cuchilla. La miré a los ojos, mi voz firme, a pesar de la tormenta interior. Lo veo claramente, dije lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Ella sonrió pensando que había ganado, pero yo ya estaba repasando sus palabras, su arrogancia en mi mente. Había pasado años apuntalando su empresa, salvándola del colapso, y ella se atrevía a llamarme fracasada. La idea del sacrificio silencioso de papá por su ego me revolvió la sangre. Me excusé para ir al baño, salpicándome agua fría en la cara para calmarme.
La crueldad de Diane no era nueva, pero esta exhibición pública se sentía diferente, más audaz, más viciosa. Pensé en Linda, nuestra madre, que siempre predicaba la amabilidad sobre la competencia. Estaría avergonzada de Diane ahora. Mientras me miraba al espejo, me di cuenta de que esta cena no era solo un incidente aislado. Diane estaba escalando y el cumpleaños de papá era lo siguiente. Me sequé las manos, mi resolución endureciéndose. Mantendría la paz por el bien de papá, pero Diane estaba poniendo a prueba mis límites. Unos días después de esa humillante cena, estaba en mi apartamento de Chicago ordenando decoraciones de cumpleaños para papá cuando sonó el timbre. La abrí para encontrar a Diane parada allí, con los brazos cruzados, los ojos llameantes. No esperó una invitación, empujándome para entrar en mi sala de estar. Tenemos que hablar, Natalie, espetó con la voz tan aguda como siempre. Cerré la puerta, mi corazón se hundió. Había esperado evitarla hasta el cumpleaños de papá. Pero Diane claramente tenía otros planes. Se dio la vuelta, sus tacones de diseñador haciendo clic en mi suelo de madera, y me señaló con un dedo manicurado. «¿Tienes idea de lo vergonzosa que eres?», dijo Diane con un tono venenoso. «Papá te adora como si fueras una santa, mientras yo trabajo para que esta familia quede bien». Me quedé paralizada, sus palabras golpeándome como una ola. Estaba furiosa no por nada que yo hubiera hecho, sino porque papá me quería, tal vez más que a ella. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No estoy tratando de competir contigo, Diane», dije con calma. Ella soltó una risa áspera que resonó en mi pequeño espacio. «¿Competir? Ni siquiera estás en mi liga. Tu patética vidita, tu apartamento barato, tu trabajo aburrido. Es una desgracia para el nombre de nuestra familia». Apreté los puños, sus palabras cortándome. No tenía ni idea de que había estado financiando su empresa, invirtiendo cientos de miles en su firma para mantenerla a flote. Lo había mantenido en secreto, no por gloria, sino para proteger a sus empleados, y honestamente para evitar sus alardes. Pero ahora Diane estaba en mi casa, desmantelándome. «Tienes que dejar de actuar como si fueras algo especial», continuó paseando. «El cumpleaños de papá se acerca y no permitiré que lo arruines con tu triste y simple acto. Cambia tu forma de ser o no estás invitada». Su amenaza cayó como un puñetazo. No invitada al cumpleaños de papá. El que había estado planeando durante semanas. Pensé en papá, como siempre me había defendido. Incluso cuando Diane me menospreciaba, recordé un tiempo hace años, cuando Linda, nuestra madre, aún vivía. Había pillado a Diane burlándose de mis modestos sueños y la había apartado, diciendo: «El corazón de tu hermana vale más que tu orgullo». Diane no había escuchado entonces, y no estaba escuchando ahora. Quise contarle la verdad, que su éxito dependía de mis inversiones, pero me contuve. Ella solo lo habría tergiversado como otra forma de reclamar superioridad. En cambio, la miré a los ojos. «Yo no soy quien está avergonzando a nadie», dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la ira que bullía en mi interior. Diane se burló, meneando el pelo. «Sigue diciéndote eso a ti misma, pero si apareces en la fiesta de papá luciendo como una nadie, no esperes un asiento en mi mesa». Salió furiosa hacia la puerta, deteniéndose para lanzar una última puya. «Tienes suerte de que me moleste contigo». La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándome parada en el silencio de mi apartamento. Mis manos temblaron mientras recogía una guirnalda de luces para intentar concentrarme en papá. Las palabras de Diane dolían, pero su amenaza dolía más. Pensó que podía controlarme, borrarme del día de papá. Pensé en Richard, mi socio comercial, y en las inversiones que había hecho en la empresa de Diane. Tal vez era hora de reconsiderar ese apoyo. Me senté mirando las decoraciones. La visita de Diane no fue solo un berrinche. Fue una línea en la arena. Ella siempre me había visto como menos, pero ahora estaba tratando de sacarme por completo. No iba a dejar que arruinara el cumpleaños de papá, pero tampoco iba a dejar que me pisoteara más. Cogí mi cuaderno para anotar los detalles de la fiesta. Mi resolución se fortalecía. Unos días después de la confrontación de Diane, estaba en la casa suburbana de papá en Chicago, pegando serpentinas a las paredes de la sala de estar. El aroma de su pastel de carne favorito horneándose en el horno llenaba el aire,
un pequeño consuelo mientras nos preparábamos para su cumpleaños. Papá entró cargando una caja de viejos sombreros de fiesta, su sonrisa cálida pero cansada. «Estás haciendo demasiado, Natalie», dijo, dejando la caja. Negué con la cabeza, atando un globo a una silla. «Es tu día, papá. Quiero que sea perfecto». Pero mi pecho se apretó de preocupación. La amenaza de Diane de excluirme de la fiesta persistía, y temía que convirtiera esta celebración en otro escenario para su crueldad. Papá notó mi silencio y se sentó a mi lado, sus manos callosas doblando un mantel de papel. «Estás pensando en ella, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Asentí, incapaz de ocultar mi inquietud. «Diane ha estado intensa últimamente. Tengo miedo de que arruiné esto para ti». Papá suspiró, sus ojos distantes. «Siempre has sido competitiva, incluso de niña. Pero tú eres mi roca, Natalie. No dejes que apague tu luz». Sus palabras me llegaron al alma, reavivando recuerdos de Linda, nuestra madre. Le encantaban los cumpleaños, siempre haciéndolos girar en torno a la familia, no al espectáculo. Recordé cómo ella horneó el pastel de papá un año, riendo mientras me untaba glaseado en la nariz. Esa calidez se sentía tan lejana ahora, con el veneno de Diane envenenando todo. Pegué otra serpentina, mis manos temblando. Las recientes palabras de Diane llamando a mi vida una desgracia resonaban en mi mente. No le había contado a papá sobre su visita, no queriendo agobiarlo. Él siempre había tratado de mantenernos unidos a pesar de sus pullas. «¿Crees que se comportará mañana?», pregunté con media esperanza. Papá se rió, pero fue hueco. «Hablaré con ella. Ella también es mi hija, pero necesita aprender el respeto». Su fe en Diane se sentía ingenua, pero no discutí. Había pasado años apuntalando su empresa con inversiones secretas, pero ella no me consideraba nada. La idea de que ella interrumpiera el día de papá me revolvía el estómago. Nos mudamos a la cocina, donde revisé el pastel de carne mientras papá colocaba marcos de fotos en la mesa, fotos de nosotros de niños, Linda sonriendo radiante a nuestro lado. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo sosteniendo una foto de mi 10º cumpleaños. «Siempre dijo que tenías una fuerza tranquila». Sonreí, pero se me apretó la garganta. Los valores de Linda, la bondad, la humildad, eran a lo que me aferraba, incluso cuando Diane se burlaba de ellos. Me pregunté qué pensaría de Diane ahora, exhibiendo su arrogancia, mientras yo silenciosamente mantenía su empresa a flote. Aparté el pensamiento concentrándome en la tarea. «Hagamos de esta la mejor fiesta», dije, forzando la alegría en mi voz. Mientras colgábamos un cartel, papá tarareaba una vieja melodía que Linda solía cantar. Me estudió, recordándome por qué estaba allí. Esta fiesta no era solo para papá. Era para la familia que solíamos ser. Pero la amenaza de Diane se cernía sobre nosotros. ¿Intentaría realmente excluirme? Imaginé que entraba furiosa con su marido Steven siguiéndola, lista para menospreciarme de nuevo. No le había contado a Richard, mi socio comercial, sobre su última payasada, pero sabía que él me instaría a mantenerme firme. Quería creer que podía mantener la paz, pero Diane estaba poniendo a prueba mis límites. Enderecé una serpentina torcida, mi resolución creciendo. Pasara lo que pasara, protegería el día de papá. Saqué una libreta para finalizar la lista de invitados, mi bolígrafo moviéndose con rapidez. El día del cumpleaños de papá llegó, y la casa familiar zumbaba de risas y parloteos. Las serpentinas colgaban brillantes, el pastel de carne estaba humeante sobre la mesa, y los invitados, vecinos, viejos amigos se mezclaban con bebidas en mano. Me movía entre la multitud, rellenando platos, mis ojos escaneando la puerta. Diane aún no había aparecido, pero su amenaza de excluirme seguía resonando. Papá captó mi mirada, dándome un asentimiento tranquilizador mientras hablaba con Margaret, nuestra vecina. Forcé una sonrisa, esperando que la noche se mantuviera pacífica. Pero cuando Diane entró con aire de suficiencia, con Steven siguiéndola, mi estómago se revolvió. Sus ojos agudos escanearon la habitación, fijándose en mí con una sonrisa que prometía problemas. Se abrió camino hacia mí, sus tacones haciendo un fuerte clic, atrayendo la atención. «Bonita fiestecita, Natalie», dijo Diane con la voz rezumando sarcasmo. «¿Te pasaste toda la semana preparándola?»
La ignoré ajustando un centro de mesa, pero ella se acercó, su presencia sofocante. Papá intentó intervenir, levantando su copa para un brindis, pero Diane lo interrumpió. Oh, no pretendamos que esto sea algo especial, dijo lo suficientemente alto como para que se giraran las cabezas. Apreté la mandíbula, concentrándome en una pila de servilletas. Le había prometido a papá que mantendría la paz, pero Diane ya me estaba poniendo a prueba. Al sentarnos a cenar, tomé asiento cerca de papá, esperando mantenerme fuera de su línea de fuego. Los invitados se reían con viejas historias y por un momento se sintió como la familia que Linda amaba. Pero entonces Diane se levantó su silla raspando y me señaló. «Sabes, Natalie, tú no perteneces a esta mesa», dijo su voz cortando el murmullo. Antes de que pudiera responder, se estiró y tiró de mi silla hacia atrás. Tropecé cayendo al suelo, mi mano raspándose contra la madera. La sala estalló en risas, la de Steven la más fuerte de todas, mientras Diane se cernía sobre mí. «Tu lugar está en el suelo», escupió sus palabras afiladas como cuchillos. Las risas de los invitados aumentaron, algunos asumiendo que era una broma cruel. Pero la cara de papá palideció, sus manos agarrando la mesa. Miré a Diane, su sonrisa de suficiencia quemándome. Cada momento que me había contenido sus pullas de LinkedIn, sus burlas en el restaurante, sus amenazas en mi apartamento, todo inundó mi mente. Había vertido años de apoyo silencioso en su empresa, manteniéndola a flote, y esta era mi recompensa. Mi cara ardía, pero me levanté lentamente, quitándome el polvo del vestido. «Lo entiendo», susurré, mi voz firme a pesar de la humillación. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por murmullos incómodos. Diane arqueó una ceja, pensando que había ganado, pero me encontré con sus ojos por un momento antes de apartarme. Cogí mi bolso y salí por la puerta, que se cerró tras de mí. Afuera, el aire fresco de Chicago me golpeó la cara. Me apoyé contra la barandilla del porche, mis manos temblando. Las palabras de Diane no solo eran crueles, eran la gota que colmaba el vaso. Pensé en Linda, como me había enseñado a superar la mezquindad. Pero esto ya no era mezquindad. Era malicia. Había pasado años canalizando dinero a la empresa de Diane, creyendo que estaba ayudando a sus empleados, protegiendo el orgullo de papá. Se acabó. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Richard, mi socio comercial. Empieza el proceso para retirar nuestras inversiones de la empresa de Diane. Pulsé enviar, mi corazón latiendo con fuerza. Esa decisión no era solo por dinero. Era para recuperar mi dignidad. Miré hacia la casa, el brillo de la fiesta se derramaba por las ventanas. Papá merecía algo mejor que el espectáculo de Diane. Sabía que ella sentiría las consecuencias pronto, pero por ahora, necesitaba espacio. Caminé hacia mi coche, mis pasos firmes. Momentos después de salir, la puerta principal de la casa de papá se abrió y Richard, mi socio comercial, se apresuró hacia mí. Su rostro estaba enrojecido, su traje ligeramente arrugado por un vuelo nocturno a Chicago. «Natalie, recibí tu mensaje», dijo, recuperando el aliento. No podía dejar que esta noche terminara sin aclarar las cosas. Fruncí el ceño confundida mientras él señalaba hacia la casa. «Vuelve adentro. Hay algo que todos necesitan escuchar». Mi corazón se aceleró. Richard no era de hacer teatros, pero su urgencia me hizo volver a la puerta. El parloteo de la fiesta seguía vivo en su interior. La sala de estar estaba cálida con la luz de las velas y las risas, aunque el aguijón de la crueldad de Diane aún persistía en mi pecho. Papá estaba cerca del pastel con aspecto preocupado, mientras Diane y Steven acaparaban la atención cerca de la chimenea, su voz se oía por encima de la multitud. Invitados, amigos como Margaret y viejos compañeros de trabajo de papá tomaban bebidas, ajenos a la tormenta que se gestaba. Richard aclaró su garganta, su presencia captando la atención. «Disculpen que interrumpa», comenzó, su voz firme pero decidida. «Pero hay algo que todos ustedes necesitan saber sobre Natalie Parker». Las cabezas se giraron y los ojos de Diane se entrecerraron, sus labios curvándose en una sonrisa escéptica. Me quedé helada, mi pulso martilleando. Richard nunca había asistido a una de nuestras reuniones familiares antes, y no esperaba que apareciera esta noche. «Natalie ha sido más que una amiga o colega para mí», continuó, escaneando la sala.
Es una genio financiera, una inversora silenciosa que salvó innumerables empleos, especialmente en una empresa de esta sala. Susurros recorrieron a los invitados. La sonrisa de Diane flaqueó, y Steven se removió incómodo, su copa chocando contra una mesa. Quería que Richard se detuviera, que mantuviera mi secreto a salvo, pero sus palabras continuaron implacables. Durante años, dijo Richard, Natalie ha canalizado cientos de miles de euros a la firma de corretaje de Diane de forma anónima a través de nuestra sociedad. Sus inversiones la mantuvieron a flote durante las caídas del mercado, salvando a empleados y sus familias. La sala quedó en silencio, los tenedores suspendidos a medio camino. La cara de Diane palideció, sus ojos se movían entre mí y luego de regreso a Richard. Sin los fondos de Natalie, los acuerdos de millones de euros de Diane se habrían desmoronado hace mucho tiempo. Se oyeron jadeos, la mano de Margaret voló a su boca, y los ojos de papá se abrieron desmesuradamente, su expresión una mezcla de orgullo y sorpresa. Diane balbuceó, su voz aguda. Eso es ridículo. El éxito de mi firma es mío. Steven le puso una mano en el brazo, pero ella la apartó, sus mejillas sonrojadas. Richard levantó una mano, tranquilo pero inflexible. Tengo los registros, Diane. Cada transferencia, cada rescate del trabajo de Natalie. Ella nunca quiso crédito, pero no permitiré que la humillen por ello. Los invitados miraban, algunos susurrando, otros boquiabiertos ante mí. Me quedé paralizada, con la garganta apretada, mientras los recuerdos de las lecciones de humildad de Linda pasaban por mi mente. Había ocultado mi papel para evitar este mismo foco, pero la verdad de Richard había rasgado ese velo. Papá se adelantó, su voz suave. ¿Es verdad esto, Natalie? Asentí, incapaz de mirarlo. Lo hice por las personas que trabajan allí, papá, no por ella. La risa de Diane fue quebradiza, desesperada. Tú no eres nadie. Esto es una mentira. Pero los murmullos de los invitados aumentaron, sus rostros pasando de la diversión a la admiración. La mandíbula de Steven se apretó, su habitual petulancia desaparecida. Richard se giró hacia mí, su voz suavizándose. Mereces algo mejor que te tiren al suelo, Natalie. Tú eres la que ha estado manteniendo todo unido. El peso de las palabras de Diane, sus burlas crueles, su humillación pública se levantó ligeramente, reemplazado por una extraña mezcla de alivio y exposición. Nunca había querido este momento, pero la llegada de Richard lo había cambiado todo. Los invitados comenzaron a acercarse a mí, sus voces cálidas con preguntas y elogios, mientras Diane permanecía paralizada, su imperio de orgullo resquebrajándose. Papá me abrazó, su brazo firme. Siempre supe que eras especial, susurró. Logré una pequeña sonrisa, pero mi mente ya corría hacia lo que vendría después. El mundo de Diane estaba a punto de cambiar, y no estaba segura de estar lista para verlo caer. Salí a tomar aire, necesitando un momento para respirar. Semanas después del cumpleaños de papá, me senté en mi apartamento de Chicago. El horizonte de la ciudad apagado a través de mi ventana. La noticia se había extendido. La firma de corretaje de bolsa de Diane se había colapsado. Sin mis inversiones retiradas después de su humillación pública, su empresa no pudo capear la última caída del mercado. Los titulares zumbaban sobre despidos, clientes que huían y el nombre de Diane asociado al fracaso. Sentí una punzada de culpa, no por ella, sino por los empleados que había tratado de proteger. Mi teléfono vibró con mensajes, pero los ignoré tomando café, tratando de concentrarme en el trabajo. Entonces sonó mi timbre, agudo e insistente. Abrí la puerta para encontrar a Diane, Steven y papá parados allí. El pulido habitual de Diane había desaparecido. Su pelo estaba desordenado, sus ojos rojos. Steven parecía desinflado, su corbata suelta, mientras que la cara de papá portaba una súplica silenciosa. ¿Podemos pasar?, preguntó papá, con voz suave. Me hice a un lado, mi pecho apretado, sabiendo que esta no era una visita casual. Se instalaron en mi sala de estar, el silencio era pesado. Diane habló primero, su voz quebrándose. Natalie, nosotros no sabíamos cuánto hiciste por nosotros. Lo siento por todo. Steven asintió, su arrogancia habitual ausente. Nos equivocamos al tratarte de esa manera, dijo, sus palabras rígidas pero sinceras.
Me recosté contra el mostrador, los brazos cruzados, sus disculpas resonando huecas. Había pasado años soportando las burlas de Diane, sus publicaciones en LinkedIn, sus burlas en el restaurante, sus amenazas en mi apartamento, su cruel espectáculo en la fiesta de papá. Cada recuerdo dolía, y su arrepentimiento se sentía como demasiado poco, demasiado tarde. Papá se adelantó con las manos juntas. Natalie, por favor, tu familia, no podemos encontrar una manera de superar esto por el bien de Linda. La mención de nuestra madre, sus valores de unidad, me golpeó con fuerza. Vi el dolor en sus ojos, el peso de una familia fracturada, pero mis propias heridas estaban demasiado abiertas. Diane, dije, mi voz firme. Me llamaste fracasada, una desgracia. Me empujaste al suelo delante de todos. Su rostro se desmoronó, pero continué. Di todo para mantener viva tu empresa, no por ti, sino por las personas que dependían de ella. Y tú me lo devolviste. Steven desvió la mirada, la vergüenza grabada en sus facciones. La voz de Diane tembló. Me equivoqué, Natalie. Estaba celosa, estúpida. Por favor, danos otra oportunidad. Sus palabras resonaron con la súplica de papá, pero no pudieron borrar los años de desdén. Pensé en Linda, como me había enseñado a mantenerme erguida, a valorar la dignidad por encima del orgullo. El colapso de Diane fue su propia culpa, construido sobre una arrogancia que una vez pasé por alto. Había llevado su peso durante demasiado tiempo sacrificando mi propia paz. Mírense al suelo, dije en mi voz baja, haciendo eco de su cruel burla de la fiesta. Diane se estremeció, sus ojos muy abiertos, mientras Steven se quedó paralizado. Ahí es donde me querías, continué. Pero ya no voy a dejar que me pisotees. Los hombros de papá se encorvaron, su esperanza desvaneciéndose, pero no podía doblegarme. No esta vez. Las lágrimas de Diane cayeron, pero no sentí ningún deseo de consolarla. No voy a reinvertir, dije firmemente. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Steven abrió la boca, luego la cerró, derrotado. Papá extendió la mano para tomar la mía, su voz quebrándose. Natalie, solo quiero que volvamos a ser una familia. Le apreté la mano, mi corazón doliendo. Te quiero, papá, pero familia no significa permitir que alguien te destruya. Asintió, las lágrimas en los ojos, entendiendo pero afligido. Mientras se iban, los pasos de Diane eran lentos, Steven siguiéndola. Papá se quedó en la puerta, su rostro marcado por la tristeza. Estoy orgulloso de ti, susurró, y luego lo siguió. Cerré la puerta, el silencio se asentó a mi alrededor. Volví a pensar en Linda, sus lecciones sobre la fuerza y el respeto propio. La caída de Diane no fue mi victoria. Fue un recordatorio de que el orgullo podía destruir incluso los cimientos más fuertes. Había elegido mi dignidad, y eso era suficiente. Me senté a mi escritorio, abriendo mi portátil para comenzar un nuevo proyecto.